La verdad oculta por siglos. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que te han enseñado sobre Judas Iscariote es realmente la verdad? Y si te dijera que uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, Baruch Spinoza, tenía una interpretación completamente diferente sobre quién fue realmente Judas. Bienvenidos a este viaje fascinante por uno de los secretos mejor guardados de la historia del cristianismo. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades del Evangelio de Judas, un texto que la Iglesia intentó eliminar por completo, y descubriremos por qué, según las interpretaciones de Spinoza, Judas podría haber sido en realidad el discípulo más cercano y favorito de Jesús. ¿Desde qué país nos estás viendo y a qué hora? Déjanos saberlo en los comentarios. Y si crees que alguien más debería conocer esta historia que ha sido ocultada por siglos, comparte este video con esa persona especial que merece despertar a la verdadera realidad. La aparición del manuscrito perdido. En el año 2006, National Geographic anunció al mundo un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la historia religiosa. Un antiguo códice de 66 páginas escrito en copto, datado aproximadamente del siglo III o IV. Este documento contenía el llamado Evangelio de Judas, un texto mencionado por primera vez por Ireneo de León alrededor del año 180 b.C., pero que se creía perdido para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos textos fueron excluidos del canon bíblico? La historia del manuscrito es por sí misma fascinante. Descubierto en la década de 1970 cerca de El Minya, Egipto, el códice pasó décadas en oscuras cajas fuertes, deteriorándose lentamente, cambiando de manos entre traficantes de antigüedades. Finalmente fue rescatado y restaurado meticulosamente por expertos que trabajaron durante 5 años para recuperar y traducir su contenido. Pero, ¿qué revelaba este texto que resultaba tan amenazador para la iglesia primitiva? El Evangelio de Judas presenta una versión radicalmente diferente de la relación entre Jesús y Judas Iscariote. Lejos de ser el traidor por excelencia, Judas aparece como el único discípulo que verdaderamente comprendía la misión de Jesús, actuando incluso bajo sus órdenes directas. ¿Es posible que durante 2 milenios hayamos estado condenando a quien en realidad fue el más fiel seguidor de Cristo? Esta pregunta ha obsesionado a teólogos, historiadores y filósofos, entre ellos al brillante pensador Baruch Spinoza, cuya interpretación del papel de Judas sigue siendo revolucionaria incluso hoy. El Judas gnóstico, una visión alternativa. El Evangelio de Judas pertenece a la tradición gnóstica, una corriente del cristianismo primitivo que fue posteriormente declarada herética. Los gnósticos creían que la salvación venía a través del conocimiento especial, gnosis, y no simplemente por la fe o las obras. En este texto, Jesús se acerca a Judas en privado y le dice: «Te diré los misterios del reino. Es posible que los alcances, pero sufrirás mucho dolor cuando veas el reino y toda su generación». Esta declaración sugiere que Judas fue elegido para recibir revelaciones especiales, inaccesibles para los demás discípulos. ¿Has considerado que quizás la historia oficial ha sido manipulada para ocultar verdades incómodas? Según este evangelio, Judas no traicionó a Jesús por codicia, sino que siguió sus instrucciones explícitas. Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. En esta interpretación revolucionaria, Judas actúa como el liberador que ayuda a Jesús a desprenderse de su cuerpo físico para que su espíritu pueda regresar al reino divino. Lejos de ser un acto de traición, la entrega de Jesús por parte de Judas se presenta como el mayor acto de obediencia y comprensión espiritual. Los demás apóstoles, según este texto, estaban adorando a un falso Dios sin saberlo. Solo Judas
comprendía la verdadera naturaleza de la misión de Cristo y su papel en el cumplimiento de esa misión. ¿Acaso no resulta inquietante pensar que la figura más demonizada de la historia cristiana podría haber sido en realidad el único que entendió completamente el mensaje de Jesús? Spinoza y su interpretación revolucionaria, Baruch Spinoza, 1632-1677, filósofo holandés de origen sefardí, fue uno de los pensadores más adelantados a su tiempo. Excomulgado de la comunidad judía por sus ideas heterodoxas, Spinoza desarrolló una filosofía que identificaba a Dios con la naturaleza y el universo, rechazando la idea de un Dios personal e interventor. Aunque Spinoza no tuvo acceso al Evangelio de Judas, redescubierto siglos después de su muerte, sus interpretaciones bíblicas en obras como el Tratado Teológico Político ofrecen un marco intelectual que habría sido perfectamente compatible con la visión gnóstica de Judas. Para Spinoza, los textos bíblicos debían ser analizados históricamente, no como revelaciones literales divinas. Sostenía que muchos pasajes habían sido interpretados erróneamente o deliberadamente manipulados para servir a intereses institucionales. No resulta significativo que uno de los más grandes filósofos racionalistas de la historia cuestionara precisamente los relatos oficiales sobre los que se sustenta la tradición cristiana. Spinoza argumentaba que la verdadera religión consistía en la justicia y la caridad, no en dogmas teológicos ni en relatos milagrosos. Si hubiera conocido el Evangelio de Judas, probablemente habría visto en él una confirmación de sus sospechas sobre cómo las instituciones religiosas manipulan las narrativas para centralizar el poder. Según el pensamiento spinociano, la historia de Judas como traidor serviría perfectamente a los intereses de una iglesia naciente que necesitaba establecer jerarquías claras y desalentar cualquier interpretación alternativa del mensaje de Jesús. El sacrificio incomprendido. Uno de los aspectos más fascinantes del Evangelio de Judas es cómo reinterpreta completamente el concepto de sacrificio. En el relato tradicional, Jesús es quien se sacrifica por la humanidad. En el Evangelio de Judas, sin embargo, es Judas quien realiza el verdadero sacrificio. Renuncia a su propia reputación y acepta pasar a la historia como un traidor, todo por lealtad a las enseñanzas secretas de su maestro. ¿Has pensado alguna vez en el peso psicológico que supone aceptar conscientemente la infamia eterna? Según esta interpretación, Judas no solo entregó a Jesús sabiendo lo que le esperaba, sino que lo hizo sabiendo perfectamente que él mismo sería eternamente condenado por ello. No hay sacrificio más grande que aceptar voluntariamente la condenación por fidelidad a una verdad superior. Esta perspectiva coincide con la visión de Spinoza sobre la virtud como comprensión intelectual. Para el filósofo, el verdadero héroe no es quien actúa por esperanza de recompensa o temor al castigo, sino quien comprende la necesidad natural de sus acciones y actúa en consecuencia, incluso cuando esto contradice las normas sociales establecidas. Si aplicamos este pensamiento al caso de Judas, podríamos verlo como alguien que alcanzó una comprensión superior de la misión de Jesús y actuó con absoluta coherencia con esa comprensión, aunque ello significara su propia condena. ¿No es esta la mayor prueba de amor y lealtad imaginable? La conspiración del silencio. La pregunta que naturalmente surge es, ¿por qué esta versión de los hechos fue silenciada? ¿Por qué la iglesia primitiva se esforzó tanto en eliminar el Evangelio de Judas y cualquier interpretación que presentara a Judas bajo una luz positiva? La respuesta, desde una perspectiva spinociana, tiene que ver con el poder institucional. Una iglesia que buscaba establecerse como única intérprete autorizada de la verdad divina no podía permitir la existencia de textos que sugirieran que el conocimiento espiritual más profundo había sido confiado a un único discípulo, especialmente a uno
que la tradición ya había etiquetado como traidor. Además, la visión gnóstica presente en el Evangelio de Judas amenazaba directamente la estructura jerárquica que la Iglesia estaba construyendo. Si la salvación venía a través del conocimiento personal y la iluminación interior, ¿qué necesidad habría de una institución mediadora entre Dios y los creyentes? ¿No te parece revelador que prácticamente todas las tradiciones religiosas institucionalizadas terminen marginando o persiguiendo a sus místicos y a quienes reivindican una conexión directa con lo divino? La historia de Judas podría ser el ejemplo más dramático de este patrón recurrente. Spinoza mismo experimentó este tipo de rechazo institucional, siendo excomulgado de su comunidad judía y posteriormente criticado también por sectores cristianos conservadores. Su delito: proponer una visión de Dios que prescindía de intermediarios institucionales. Los evangelios canónicos bajo sospecha, si aceptamos la posibilidad de que el Evangelio de Judas contiene al menos algún elemento de verdad histórica, esto nos obliga a reconsiderar críticamente los relatos de los evangelios canónicos. Y aquí es donde la metodología de Spinoza resulta especialmente valiosa. En su Tratado Teológico Político, Spinoza propone analizar los textos bíblicos como documentos históricos, escritos por personas concretas en contextos específicos y con propósitos determinados, no como textos dictados directamente por Dios. Aplicando este método, resulta revelador examinar las inconsistencias en los relatos canónicos sobre Judas. ¿Por qué Judas necesitaría identificar a Jesús con un beso cuando era una figura pública bien conocida? ¿Por qué los principales sacerdotes necesitarían a Judas en absoluto cuando podrían haber arrestado a Jesús en cualquier momento? ¿Por qué varían los relatos sobre la muerte de Judas entre los evangelios con versiones irreconciliables? ¿No resulta sospechoso que la figura de Judas se vaya haciendo progresivamente más negativa a medida que los evangelios son más tardíos? En Marcos, el evangelio más antiguo, apenas se dan detalles sobre las motivaciones de Judas. En Juan, el más tardío, Judas es descrito ya como teniendo al diablo en su interior. Esta demonización progresiva es exactamente el tipo de evolución textual que esperaríamos encontrar, según Spinoza, cuando una narrativa se va adaptando para servir a intereses institucionales en desarrollo. La dimensión simbólica. Judas, como el verdadero apóstol, más allá de la cuestión histórica, la reinterpretación de Judas tiene profundas implicaciones simbólicas y filosóficas. Si Judas realmente fue el discípulo que mejor comprendió a Jesús, entonces toda la tradición cristiana posterior necesitaría ser reconsiderada. En la filosofía de Spinoza, el verdadero entendimiento de Dios o la naturaleza, según su concepción, implica superar las ilusiones de la percepción ordinaria y acceder a un conocimiento más profundo de la realidad. De manera similar, el Judas del Evangelio gnóstico es presentado como el único capaz de ver más allá de las apariencias, comprendiendo que el cuerpo físico de Jesús era solo un recipiente temporal para una realidad espiritual superior. ¿No es fascinante que ambas visiones coincidan en valorar el conocimiento profundo por encima de las apariencias? Tanto para Spinoza como para los gnósticos, la realidad última no es accesible a través de los sentidos ordinarios o de las interpretaciones literales, sino mediante un tipo especial de comprensión intelectual y espiritual. Bajo esta luz, Judas emerge como un símbolo del verdadero buscador espiritual, alguien dispuesto a ser incomprendido por las masas, acusado por las instituciones y condenado por la posteridad, todo por mantenerse fiel a una verdad superior que ha percibido. ¿Cuántos más como Judas habrán sido injustamente condenados por la historia? ¿Cuántas voces que ofrecían visiones alternativas han sido sistemáticamente silenciadas en nombre de la ortodoxia?
Implicaciones para el cristianismo contemporáneo. Si tomamos en serio la posibilidad de que Judas fuera realmente el discípulo favorito de Jesús y que actuara siguiendo sus instrucciones, las implicaciones para el cristianismo tal como lo conocemos serían revolucionarias. En primer lugar, obligaría a reconsiderar la naturaleza misma de la crucifixión. En lugar de un sacrificio impuesto desde fuera contra la voluntad de Jesús, pasaría a ser un acto planificado conscientemente en el que tanto Jesús como Judas participaron de manera deliberada, cada uno desempeñando el papel que le correspondía en un drama cósmico de liberación espiritual. En segundo lugar, pondría en cuestión la estructura jerárquica de las iglesias cristianas. Si el conocimiento más profundo fue confiado a un solo discípulo y no al grupo apostólico, que posteriormente reclamaría la autoridad institucional, ¿qué legitimidad tendrían las jerarquías eclesiásticas actuales? En tercer lugar, nos invitaría a reconsiderar el concepto mismo de traición. ¿Puede considerarse traidor a quien actúa siguiendo instrucciones explícitas, aunque estas instrucciones permanezcan ocultas para los demás? ¿No sería más exacto ver a Judas como el único verdaderamente fiel, precisamente porque estuvo dispuesto a asumir el papel más difícil y doloroso? Como señalaría Spinoza, lo que consideramos virtud o pecado está inseparablemente ligado a nuestras estructuras sociales y a los intereses de quienes tienen el poder para definir la ortodoxia. Cambiar nuestra perspectiva sobre Judas requiere cuestionar también esas estructuras de poder y las narrativas que las sustentan. ¿Estás preparado para cuestionar lo que siempre has dado por sentado sobre esta historia fundacional? ¿Te atreves a considerar que quizás durante 2 milenios hemos estado condenando a quien en realidad fue el más fiel de los seguidores de Cristo, Judas, y la libertad interior? Uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento de Spinoza es su concepción de la libertad. Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en hacer cualquier cosa que uno desee, sino en actuar de acuerdo con la necesidad de la propia naturaleza, comprendiendo las causas que determinan nuestras acciones. Esta concepción resuena poderosamente con la imagen de Judas que emerge del Evangelio gnóstico. Judas no actúa por impulso o por codicia, como sugieren los evangelios canónicos, sino con plena comprensión de la necesidad de su acción dentro del plan divino. Es, paradójicamente, completamente libre en su aparente sumisión al destino, porque comprende la necesidad de ese destino. ¿No es esta la forma más elevada de libertad? Actuar no por coacción externa o por deseos inconscientes, sino por comprensión clara de lo que debe ser hecho, aunque ello implique el propio sacrificio. Spinoza argumentaría que Judas, al aceptar conscientemente su papel, manifestó el tipo más elevado de libertad humana, la que viene del conocimiento. No fue un peón inconsciente en un juego divino, sino un participante plenamente consciente en la realización de un destino necesario. Esta interpretación transforma completamente nuestra comprensión de Judas. De ser la figura que se dio a la tentación por debilidad, pasa a ser quien tuvo la fortaleza espiritual para aceptar el papel más difícil y doloroso en la historia de la salvación. El legado silenciado de los gnósticos, el redescubrimiento del Evangelio de Judas, nos invita a reconsiderar la importancia de las tradiciones gnósticas en los orígenes del cristianismo. Durante siglos, nuestra comprensión del cristianismo primitivo ha estado dominada por la versión que eventualmente se convirtió en ortodoxa. Pero los descubrimientos arqueológicos del último siglo nos muestran un panorama mucho más diverso y complejo. Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, junto con el Evangelio de Judas y otros manuscritos,
revelan la existencia de comunidades cristianas con interpretaciones radicalmente diferentes sobre la naturaleza de Jesús, la salvación y el papel de los apóstoles. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el cristianismo hoy si estas otras voces no hubieran sido silenciadas? La historia la escriben los vencedores, y en la batalla teológica de los primeros siglos, las visiones gnósticas fueron derrotadas no tanto por argumentos intelectuales como por el poder político que eventualmente respaldó a la Iglesia ortodoxa. Spinoza, quien sufrió en carne propia la persecución por sus ideas heterodoxas, habría simpatizado sin duda con los gnósticos. Como ellos, proponía una concepción de lo divino que trascendía las interpretaciones literales y dogmáticas, buscando una comprensión más profunda y directa de la realidad última. El paralelo entre el destino histórico de Judas y el de los gnósticos resulta evidente. Ambos fueron marginados, demonizados y finalmente silenciados por un relato oficial que no podía tolerar sus visiones alternativas. La rehabilitación histórica, un acto de justicia, reconsiderar el papel de Judas, no es simplemente un ejercicio intelectual o una curiosidad histórica. Representa un acto de justicia histórica hacia una figura que, si aceptamos la posibilidad planteada por el Evangelio de Judas, podría haber sido víctima de la mayor difamación de la historia occidental. Durante 2 milenios, el nombre de Judas ha sido sinónimo de traición, su figura utilizada para justificar el antisemitismo y su supuesta codicia convertida en estereotipo cultural. Todo esto basado en relatos que, como Spinoza nos invitaría a considerar, deben ser examinados críticamente en su contexto histórico y político, no aceptados como verdades reveladas inmutables. No es nuestra responsabilidad, en nombre de la verdad histórica y la justicia, estar abiertos a reconsiderar incluso las narrativas más firmemente establecidas cuando surgen nuevas evidencias o perspectivas. Como diría Spinoza, el verdadero objetivo del conocimiento no es simplemente acumular información, sino liberarnos de la tiranía de las ideas heredadas y las falsas creencias. Reexaminar la figura de Judas nos invita precisamente a ese tipo de liberación intelectual, a cuestionar no solo una historia específica, sino todo el marco interpretativo que hemos heredado sin cuestionar. La pregunta final: ¿qué significa ser fiel? Al final, la historia alternativa de Judas nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente ser fiel a un mensaje o a un maestro? ¿Es fiel quien simplemente repite las palabras y los gestos externos, o quien comprende el espíritu profundo y actúa en consecuencia, aunque ello implique aparecer como un traidor ante los ojos de los demás? Si Judas realmente fue el único que comprendió la verdadera misión de Jesús y actuó para ayudarle a cumplirla, entonces nos ofrece un modelo radicalmente diferente de fidelidad. No la del seguidor obediente que busca su propia salvación, sino la del colaborador comprometido que está dispuesto a sacrificar incluso su propia reputación por una causa mayor. En su filosofía, Spinoza distingue entre quienes actúan por temor al castigo o esperanza de recompensa y quienes actúan por verdadera comprensión. Los primeros permanecen en un estado de servidumbre espiritual. Los segundos alcanzan la verdadera libertad. Si aplicamos esta distinción a los discípulos de Jesús, ¿no aparecería Judas como el único verdaderamente libre, precisamente porque fue capaz de trascender la preocupación por su propio destino personal? Y tú, querido espectador, ¿qué tipo de fidelidad cultivas en tu vida? ¿La que busca aprobación externa y seguridad personal, o la que se atreve a seguir una verdad interior aunque implique incomprensión y rechazo? El Evangelio de Judas y la interpretación espinociana que hemos explorado nos ofrecen mucho más que una curiosidad histórica o una especulación teológica. Nos presentan un espejo en el que podemos examinar críticamente no solo nuestras creencias religiosas, sino todo nuestro sistema de valores y juicios. Si durante 2 milenios hemos condenado como el peor de los traidores
a quien podría haber sido en realidad el más fiel de los discípulos, ¿qué otros juicios históricos y morales deberíamos reconsiderar? ¿Cuántas otras figuras han sido injustamente demonizadas por desafiar las narrativas oficiales o por comprender verdades que estaban más allá de su tiempo? La historia de Judas, reinterpretada a través de esta nueva luz, nos invita a ser más humildes en nuestros juicios y más cautelosos antes de aceptar versiones establecidas de la historia, especialmente cuando estas versiones sirven a intereses institucionales claros. Como diría Spinoza, el camino hacia la verdadera sabiduría requiere liberarnos de los prejuicios y las opiniones heredadas, para examinar cada idea según su propio mérito, con la luz natural de la razón. El caso de Judas nos muestra cuán profundamente pueden estar arraigados esos prejuicios y cuán revolucionario puede ser cuestionarlos. Te invito a que compartas este video con aquellas personas que crees que estarían dispuestas a reconsiderar verdades que siempre han dado por sentadas. La verdadera libertad intelectual y espiritual comienza cuando nos atrevemos a preguntar: ¿y si todo lo que me han enseñado sobre esto no fuera cierto? ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿A qué hora del día te has encontrado con estas ideas provocadoras? Déjanos un comentario compartiendo tus reflexiones sobre esta interpretación alternativa de uno de los personajes más controvertidos de la historia occidental. Recuerda que la historia siempre es más compleja de lo que parece a primera vista, y que, como nos enseñan tanto el Evangelio de Judas como la filosofía de Spinoza, a veces la verdad más profunda está precisamente en aquello que ha sido sistemáticamente silenciado. El secreto de Judas. La verdad silenciada por 2 milenios. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que no encaja en la historia oficial sobre Judas Iscariote? ¿Y si todo lo que nos han contado sobre él fuera una elaborada mentira perpetuada durante siglos? Hoy te invito a un viaje fascinante que desafiará todo lo que creías saber sobre uno de los personajes más incomprendidos de la historia. Te revelaré cómo el filósofo Baruch Spinoza, uno de los pensadores más brillantes de todos los tiempos, llegó a conclusiones revolucionarias sobre quién fue realmente Judas Iscariote. ¿Desde qué país nos estás viendo? ¿Y a qué hora del día te has encontrado con estas ideas provocadoras? Déjanos saberlo en los comentarios. Y si crees que hay alguien en tu vida que necesita despertar a esta verdad oculta, comparte este video con esa persona especial. El manuscrito que la Iglesia intentó destruir. La historia comienza en 2006, cuando National Geographic presentó al mundo un descubrimiento extraordinario. Un códice antiguo de 66 páginas escrito en copto, fechado aproximadamente del siglo III o IV. No era un texto cualquiera, era el legendario Evangelio de Judas, un documento que se creía perdido para siempre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos textos fueron eliminados sistemáticamente de la historia oficial del cristianismo? ¿Qué verdades podrían contener que resultaban tan amenazadoras para el poder establecido? El manuscrito fue descubierto en la década de 1970 cerca de El Minya, Egipto, pero su historia posterior es un testimonio de cómo las verdades incómodas son tratadas por nuestra civilización. Durante décadas, el códice fue pasando entre traficantes de antigüedades, almacenado en cajas fuertes húmedas y en condiciones deplorables, degradándose lentamente hasta que finalmente fue rescatado y meticulosamente restaurado por expertos que dedicaron 5 años de trabajo a recuperar su contenido. Puedes imaginar el impacto de descubrir que una de las figuras más demonizadas de la historia occidental podría haber sido, en realidad, el héroe secreto de toda la historia cristiana, porque eso es exactamente lo que sugiere el Evangelio de Judas. Este texto revolucionario nos presenta a un Judas completamente diferente al villano que conocemos. En lugar de ser un traidor movido por la codicia, Judas aparece como el único discípulo que realmente comprendía la misión espiritual de Jesús. Más sorprendente aún, según este Evangelio, Judas actuó siguiendo instrucciones directas de Jesús,
quien le confió secretos espirituales que estaban más allá de la comprensión de los demás apóstoles. Es posible que durante 2 milenios hayamos estado condenando injustamente a quien en realidad fue el más fiel y valiente de los seguidores de Cristo. Esta pregunta inquietante nos obliga a reexaminar todo lo que creemos saber sobre los orígenes del cristianismo. El Judas gnóstico, elegido para el sacrificio supremo. El Evangelio de Judas pertenece a la tradición gnóstica, una corriente del cristianismo primitivo que fue posteriormente perseguida y declarada herética. Los gnósticos sostenían que la salvación venía a través del conocimiento especial, gnosis, y no simplemente por la fe o las obras. ¿Has considerado alguna vez que quizás no todas las interpretaciones tempranas del mensaje de Jesús tuvieron la oportunidad de ser escuchadas? ¿Qué pasaría si las voces que fueron silenciadas tuvieran verdades fundamentales que comunicarnos? En este evangelio gnóstico, Jesús se acerca a Judas en privado y le revela: te diré los misterios del reino. Es posible que los alcances, pero sufrirás mucho dolor cuando veas el reino y toda su generación. Esta declaración extraordinaria sugiere que Judas fue seleccionado para recibir conocimientos esotéricos que los demás discípulos no estaban preparados para comprender. Lo más asombroso es lo que Jesús le dice después a Judas: tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Esta frase enigmática ha sido interpretada como una instrucción de Jesús a Judas para que lo entregue a las autoridades, no como un acto de traición, sino como parte esencial de un plan divino. En la cosmología gnóstica, el cuerpo físico era considerado una prisión para el espíritu. Bajo esta perspectiva, Judas no estaba traicionando a Jesús, lo estaba liberando de su envoltura corporal para que su espíritu pudiera regresar al reino divino y cumplir su verdadera misión. ¿No sería esta la mayor muestra de lealtad posible? Aceptar pasar a la historia como un traidor mientras en secreto estaba realizando el acto de amor más profundo. Según este texto, mientras los demás apóstoles adoraban a un falso Dios sin saberlo, solo Judas comprendía la verdadera naturaleza de la misión de Cristo y su papel en el cumplimiento de ese destino cósmico. ¿No resulta perturbador pensar que la figura más odiada de la historia cristiana podría haber sido en realidad el único que entendió completamente el mensaje de Jesús? Spinoza. El filósofo que desenmascaró las manipulaciones religiosas, Baruch Spinoza, nacido en Ámsterdam en 1632 en el seno de una familia judía sefardí, desarrolló una de las filosofías más revolucionarias de todos los tiempos. Excomulgado de su comunidad religiosa a los 23 años por sus ideas heréticas, Spinoza dedicó su vida a elaborar un sistema filosófico que identificaba a Dios con la naturaleza misma, rechazando la idea de un Dios personal que interviene caprichosamente en los asuntos humanos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las instituciones religiosas suelen reaccionar con tanta hostilidad hacia aquellos que cuestionan sus interpretaciones oficiales? La vida de Spinoza es un testimonio de cómo las estructuras de poder religioso responden ante quienes desafían sus dogmas establecidos. Aunque Spinoza vivió siglos antes del descubrimiento del Evangelio de Judas, sus análisis sobre los textos bíblicos en obras como el Tratado Teológico Político proporcionan un marco intelectual que ilumina perfectamente el caso de Judas. Para Spinoza, los textos sagrados debían ser analizados como documentos históricos, escritos por personas concretas en contextos específicos, no como revelaciones literales divinas. Sostenía que muchos pasajes habían sido interpretados erróneamente o manipulados deliberadamente para servir a intereses institucionales y políticos. ¿No te parece significativo que uno de los pensadores más brillantes y honestos de la historia cuestionara precisamente los relatos oficiales sobre los que se ha construido nuestra civilización? Spinoza argumentaba que la verdadera religión consistía en la justicia y la caridad,
no en dogmas teológicos ni en relatos milagrosos. Aplicando el método espinociano al caso de Judas, podemos ver claramente cómo la narrativa del traidor por excelencia servía perfectamente a los intereses de una iglesia naciente que necesitaba establecer jerarquías claras y desalentar cualquier interpretación alternativa del mensaje de Jesús. Al demonizar a Judas, se enviaba un mensaje inequívoco. Quien se desviara de la interpretación oficial correría la misma suerte. Si Spinoza hubiera conocido el Evangelio de Judas, probablemente lo habría visto como una confirmación de sus sospechas sobre cómo las instituciones religiosas manipulan las narrativas para centralizar y mantener el poder. El doble sacrificio, la verdadera grandeza de Judas. Uno de los aspectos más fascinantes del Evangelio de Judas es cómo transforma completamente nuestra comprensión del concepto de sacrificio. En la narrativa tradicional, Jesús es quien se sacrifica por la humanidad. Pero en esta visión alternativa emerge un doble sacrificio de proporciones cósmicas. ¿Has reflexionado alguna vez sobre lo que significa aceptar voluntariamente la condena eterna de tu nombre y tu memoria? Según la interpretación gnóstica, Judas no solo entregó a Jesús siguiendo sus instrucciones, lo que ya sería un acto de obediencia extraordinaria, sino que lo hizo a sabiendas de que sería eternamente recordado como el traidor más infame de la historia. Imagina por un momento el peso psicológico y espiritual de tal decisión. Mientras los demás discípulos buscaban posiciones de honor y reconocimiento, los evangelios canónicos los muestran frecuentemente discutiendo sobre quién sería el más importante en el reino. Judas aceptaba el papel más difícil y doloroso, ser recordado como el villano para que el plan divino pudiera cumplirse. Esta perspectiva coincide perfectamente con la visión de Spinoza sobre la virtud como comprensión intelectual superior. Para el filósofo, el verdadero héroe no es quien actúa por esperanza de recompensa celestial o temor al castigo eterno, sino quien comprende la necesidad natural de sus acciones y actúa en consecuencia, incluso cuando esto contradice las normas sociales establecidas y garantiza el propio sufrimiento. Si aplicamos este pensamiento al caso de Judas, lo vemos emerger como alguien que alcanzó una comprensión superior de la misión de Jesús y actuó con absoluta coherencia con esa comprensión, aunque ello significara su propia condena histórica. ¿No es esta la mayor prueba de amor y lealtad que pueda imaginarse? ¿No representa esto el verdadero significado del sacrificio desinteresado? La gran conspiración. ¿Por qué esta verdad fue silenciada? La pregunta inevitable es si existe, aunque sea una posibilidad, de que esta versión de los hechos sea cierta. ¿Por qué fue tan sistemática y completamente erradicada de la historia oficial? ¿Por qué la iglesia primitiva se esforzó tanto en eliminar el Evangelio de Judas y cualquier interpretación que presentara a Judas bajo una luz positiva? ¿Te has percatado alguna vez de cómo las instituciones poderosas reescriben la historia para justificar su propia autoridad? La respuesta, desde una perspectiva spinociana, tiene que ver directamente con las estructuras de poder y control. Una iglesia emergente que buscaba establecerse como única intérprete autorizada de la verdad divina no podía permitir la existencia de textos que sugirieran que el conocimiento espiritual más profundo había sido confiado a un único discípulo, especialmente a uno que la tradición ya había comenzado a etiquetar como traidor. Además, la visión gnóstica presente en el Evangelio de Judas amenazaba directamente la estructura jerárquica que la Iglesia estaba construyendo con tanto esfuerzo. Si la salvación venía a través del conocimiento personal y la iluminación interior, gnosis, ¿qué necesidad habría de una institución mediadora entre Dios y los creyentes? Si Jesús había confiado sus enseñanzas más profundas a Judas, ¿qué legitimidad tendrían las jerarquías eclesiásticas que reclamaban su autoridad a través de Pedro?
¿No te parece revelador que prácticamente todas las tradiciones religiosas institucionalizadas terminen marginando o persiguiendo a sus místicos y a quienes reivindican una conexión directa con lo divino? La historia de Judas podría ser el ejemplo más dramático y exitoso de este patrón recurrente. La eliminación sistemática de una perspectiva espiritual que amenazaba el monopolio institucional sobre la verdad. Spinoza mismo experimentó este tipo de rechazo institucional, siendo excomulgado mediante un herem, la forma más severa de exclusión en la comunidad judía, y posteriormente criticado también por sectores cristianos conservadores. Su delito: proponer una visión de Dios que prescindía de intermediarios institucionales y devolvía al individuo la capacidad de conexión directa con lo divino. Las incoherencias de la versión oficial. Si aceptamos, aunque sea por un momento, la posibilidad de que el Evangelio de Judas contiene elementos de verdad histórica, esto nos obliga a reconsiderar críticamente los relatos de los evangelios canónicos. Y aquí es donde la metodología de Spinoza resulta especialmente valiosa. En su Tratado Teológico Político, Spinoza propone analizar los textos bíblicos como documentos históricos, escritos por personas reales en contextos específicos y con propósitos determinados, no como textos dictados directamente por Dios e inmunes a las influencias políticas y culturales de su tiempo. Aplicando este método, resulta revelador examinar las inconsistencias en los relatos canónicos sobre Judas. ¿No te has preguntado nunca por qué Judas necesitaría identificar a Jesús con un beso cuando era una figura pública bien conocida que predicaba abiertamente en el templo? Los evangelios muestran a Jesús como alguien famoso, rodeado constantemente de multitudes. Las autoridades lo conocían perfectamente. ¿Por qué entonces sería necesaria esta identificación? ¿Por qué los principales sacerdotes necesitarían a Judas en absoluto cuando podrían haber arrestado a Jesús en cualquier momento público? Los evangelios muestran que Jesús enseñaba diariamente en el templo. ¿No habría sido mucho más simple detenerlo allí? ¿Has notado que los relatos sobre la muerte de Judas varían dramáticamente entre los evangelios, presentando versiones completamente irreconciliables? Según Mateo, Judas se ahorcó. Según Hechos de los Apóstoles, cayó de cabeza y sus entrañas se desparramaron. ¿No indica esto una tradición oral confusa y posiblemente manipulada? Quizás lo más revelador es observar cómo la figura de Judas se va haciendo progresivamente más negativa a medida que los evangelios son más tardíos. En Marcos, el evangelio más antiguo, apenas se dan detalles sobre las motivaciones de Judas. Para cuando llegamos a Juan, el evangelio más tardío, Judas es descrito ya como teniendo al diablo en su interior. Esta demonización progresiva es exactamente el tipo de evolución textual que esperaríamos encontrar, según el análisis de Spinoza, cuando una narrativa se va adaptando gradualmente para servir a intereses institucionales en desarrollo. La figura de Judas no fue creada de una vez, sino construida paulatinamente para servir como el perfecto contraejemplo del seguidor fiel. La dimensión filosófica. Judas, como el verdadero conocedor, más allá de la cuestión histórica, la reinterpretación de Judas tiene profundas implicaciones filosóficas y espirituales. Si Judas realmente fue el discípulo que mejor comprendió a Jesús, entonces toda la tradición cristiana posterior necesitaría ser reconsiderada desde sus cimientos. En la filosofía de Spinoza, el verdadero entendimiento de Dios, o la naturaleza según su concepción monista, implica superar las ilusiones de la percepción ordinaria y acceder a un conocimiento más profundo de la realidad. De manera sorprendentemente similar, el Judas del Evangelio gnóstico es presentado como el único capaz de ver más allá de las apariencias físicas, comprendiendo que el cuerpo corporal de Jesús era solo un recipiente temporal para una realidad espiritual superior. ¿No te parece fascinante que ambas visiones coincidan en valorar el conocimiento profundo por encima de las apariencias superficiales? Tanto para
Spinoza como para los gnósticos, la realidad última no es accesible a través de los sentidos ordinarios o de las interpretaciones literales, sino mediante un tipo especial de comprensión intelectual y espiritual que trasciende lo inmediato. Bajo esta luz, Judas emerge como un símbolo arquetípico del verdadero buscador espiritual. Alguien dispuesto a ser incomprendido por las masas, acusado por las instituciones y condenado por la posteridad, todo por mantenerse fiel a una verdad superior que ha percibido y que pocos más pueden comprender. La verdad os hará libres, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Pero lo que no se menciona es el costo de esa libertad. Judas personificaría el precio extremo que a veces debe pagarse por la verdad, la condena eterna de la historia oficial. ¿Cuántos más como Judas habrán sido injustamente condenados a lo largo de los siglos? ¿Cuántas voces que ofrecían visiones alternativas han sido sistemáticamente silenciadas en nombre de la ortodoxia y el poder institucional? La revolución en nuestra comprensión del cristianismo, si tomamos en serio la posibilidad de que Judas fuera realmente el discípulo favorito de Jesús y que actuara siguiendo sus instrucciones, las implicaciones para el cristianismo tal como lo conocemos serían revolucionarias. ¿Te has planteado alguna vez que toda una religión mundial podría estar basada en una comprensión fundamentalmente errónea de su momento fundacional? Esta idea vertiginosa es precisamente lo que sugiere el Evangelio de Judas. En primer lugar, obligaría a reconsiderar la naturaleza misma de la crucifixión. En lugar de un sacrificio impuesto desde fuera contra la voluntad de Jesús, pasaría a ser un acto planificado conscientemente, en el que tanto Jesús como Judas participaron de manera deliberada, cada uno desempeñando el papel que le correspondía en un drama cósmico de liberación espiritual. En segundo lugar, pondría en cuestión toda la estructura jerárquica de las iglesias cristianas. Si el conocimiento más profundo fue confiado a un solo discípulo, Judas, y no al grupo apostólico que posteriormente reclamaría la autoridad institucional, ¿qué legitimidad tendrían las jerarquías eclesiásticas actuales que fundamentan su poder en la sucesión apostólica? En tercer lugar, nos invitaría a reconsiderar el concepto mismo de traición. ¿Puede considerarse traidor a quien actúa siguiendo instrucciones explícitas, aunque estas instrucciones permanezcan ocultas para los demás? ¿No sería más exacto ver a Judas como el único verdaderamente fiel, precisamente porque estuvo dispuesto a asumir el papel más difícil y doloroso en el drama de la salvación? Como señalaría Spinoza, lo que consideramos virtud o pecado está inseparablemente ligado a nuestras estructuras sociales y a los intereses de quienes tienen el poder para definir la ortodoxia. Cambiar nuestra perspectiva sobre Judas requiere cuestionar también esas estructuras de poder y las narrativas que las sustentan. ¿Estás preparado para cuestionar lo que siempre has dado por sentado sobre esta historia fundacional? ¿Te atreves a considerar que quizás durante 2 milenios hemos estado condenando a quien en realidad fue el más fiel de los seguidores de Cristo? La libertad interior, la lección de Judas, según Spinoza. Una de las contribuciones más revolucionarias de Spinoza a la filosofía es su concepción de la libertad. Para el filósofo holandés, la verdadera libertad no consiste en hacer cualquier cosa que uno desee. Eso sería simple arbitrariedad, sino en actuar de acuerdo con la necesidad de la propia naturaleza, comprendiendo plenamente las causas que determinan nuestras acciones. ¿Has sentido alguna vez que la auténtica libertad proviene no de escapar de tu destino, sino de comprenderlo y abrazarlo conscientemente? Esta concepción spinociana resuena poderosamente con la imagen de Judas que emerge del Evangelio gnóstico. Según esta interpretación, Judas no actúa por impulso momentáneo o por codicia, como sugieren los evangelios canónicos, sino con plena comprensión de la necesidad de su acción dentro del plan divino. Es, paradójicamente, completamente libre en su aparente sumisión al destino, precisamente porque comprende la necesidad de ese destino y lo acepta
acepta conscientemente. ¿No es esta la forma más elevada de libertad concebible? Actuar no por coacción externa o por deseos inconscientes, sino por comprensión clara y distinta de lo que debe ser hecho, aunque ello implique el propio sacrificio y la condena eterna. Spinoza argumentaría que Judas, al aceptar conscientemente su papel en la historia de la salvación, manifestó el tipo más elevado de libertad humana, la que viene del conocimiento verdadero. No fue un peón inconsciente en un juego divino, sino un participante plenamente consciente en la realización de un destino necesario. Esta interpretación transforma completamente nuestra comprensión de Judas. De ser la figura que se dio a la tentación por debilidad moral, la visión tradicional, pasa a ser quien tuvo la fortaleza espiritual e intelectual para aceptar el papel más difícil y doloroso en toda la historia de la salvación: el cristianismo gnóstico. La tradición silenciada, el redescubrimiento del Evangelio de Judas, nos invita a reconsiderar la importancia de las tradiciones gnósticas en los orígenes del cristianismo. Durante siglos, nuestra comprensión del cristianismo primitivo ha estado dominada por la versión que eventualmente se convirtió en ortodoxa, pero los descubrimientos arqueológicos del último siglo nos muestran un panorama mucho más diverso y complejo de lo que nos han hecho creer. ¿Has considerado alguna vez que podríamos estar viendo solo una pequeña fracción de lo que fue el cristianismo original? Los textos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, junto con el Evangelio de Judas y otros manuscritos, revelan la existencia de numerosas comunidades cristianas con interpretaciones radicalmente diferentes sobre la naturaleza de Jesús, la salvación y el papel de los apóstoles. Estos cristianos gnósticos no se consideraban a sí mismos herejes o desviados, se veían como los verdaderos seguidores de Jesús, poseedores de un conocimiento esotérico que les había sido transmitido por el propio Maestro. Para ellos, la salvación no venía a través de la fe ciega en dogmas establecidos por instituciones, sino mediante un despertar interior del conocimiento divino inherente a cada ser humano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería el cristianismo hoy si estas otras voces no hubieran sido silenciadas? ¿Cómo sería nuestra civilización occidental si en lugar de una religión basada en la obediencia institucional y el temor al castigo divino, hubiéramos desarrollado una espiritualidad centrada en el conocimiento interior y la liberación personal? La historia la escriben los vencedores, como bien sabemos, y en la batalla teológica de los primeros siglos, las visiones gnósticas fueron derrotadas no tanto por argumentos intelectuales como por el poder político que eventualmente respaldó a la Iglesia ortodoxa tras la conversión del emperador Constantino. Spinoza, quien sufrió en carne propia la persecución por sus ideas heterodoxas, habría simpatizado sin duda con los gnósticos. Como ellos, proponía una concepción de lo divino que trascendía las interpretaciones literales y dogmáticas, buscando una comprensión más profunda y directa de la realidad última. Como ellos, fue silenciado y marginado por atreverse a desafiar los dogmas establecidos. El paralelo entre el destino histórico de Judas y el de los gnósticos y el propio Spinoza resulta evidente. Todos fueron marginados, demonizados y finalmente silenciados por un relato oficial que no podía tolerar sus visiones alternativas, precisamente porque éstas amenazaban las estructuras de poder establecidas. La rehabilitación histórica, un imperativo moral. Reconsiderar el papel de Judas no es simplemente un ejercicio intelectual o una curiosidad histórica. Representa un acto de justicia histórica hacia una figura que, si aceptamos la posibilidad planteada por el Evangelio de Judas y la interpretación spinoziana, podría haber sido víctima de la mayor difamación de la historia occidental.
¿Has reflexionado sobre el impacto cultural que ha tenido la demonización de Judas a lo largo de 2 milenios? Su nombre se ha convertido en sinónimo universal de traición. Su figura ha sido utilizada para justificar el antisemitismo a lo largo de siglos, al presentarlo como el judío arquetípico que traiciona al Salvador, y su supuesta codicia se ha convertido en un estereotipo cultural persistente. Todo esto basado en relatos que, como Spinoza nos invitaría a considerar, deben ser examinados críticamente en su contexto histórico y político, no aceptados como verdades reveladas inmutables. No es nuestra responsabilidad, en nombre de la verdad histórica y la justicia, estar abiertos a reconsiderar incluso las narrativas más firmemente establecidas cuando surgen nuevas evidencias o perspectivas que las cuestionan. Como diría Spinoza, el verdadero objetivo del conocimiento no es simplemente acumular información, sino liberarnos de la tiranía de las ideas heredadas y las falsas creencias que limitan nuestro entendimiento. Reexaminar la figura de Judas nos invita precisamente a ese tipo de liberación intelectual, a cuestionar no solo una historia específica, sino todo el marco interpretativo que hemos heredado sin cuestionar. Si Judas fue realmente el discípulo más fiel y no el traidor por excelencia, ¿cuántas otras verdades que damos por sentadas podrían ser igualmente falsas? ¿Y qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros en la perpetuación o el cuestionamiento de esas narrativas heredadas? La lección final. ¿Qué significa realmente la fidelidad? Al final de nuestro viaje por esta interpretación revolucionaria, nos enfrentamos a una pregunta fundamental que trasciende el caso específico de Judas y toca el núcleo mismo de nuestra comprensión de la fidelidad y el compromiso. ¿Qué significa realmente ser fiel a un mensaje o a un maestro? Es más fiel quien simplemente repite las palabras y los gestos externos que ha aprendido, o quien comprende el espíritu profundo de la enseñanza y actúa en consecuencia, aunque ello implique aparecer como un traidor ante los ojos de los demás. Si Judas realmente fue el único que comprendió la verdadera misión de Jesús y actuó para ayudarle a cumplirla, entonces nos ofrece un modelo radicalmente diferente de fidelidad, no la del seguidor obediente que busca su propia salvación y aprobación, sino la del colaborador comprometido que está dispuesto a sacrificar incluso su propia reputación histórica por una causa mayor que él mismo. En su filosofía, Spinoza distingue claramente entre quienes actúan por temor al castigo o esperanza de recompensa y quienes actúan por verdadera comprensión de la naturaleza de las cosas. Los primeros permanecen en un estado de servidumbre espiritual. Los segundos alcanzan la verdadera libertad interior. Si aplicamos esta distinción a los discípulos de Jesús, no aparecería Judas como el único verdaderamente libre, precisamente porque fue capaz de trascender la preocupación por su propio destino personal y actuar en función de una comprensión superior. Esta perspectiva nos invita a revisar profundamente nuestras propias vidas y motivaciones. ¿Actuamos por miedo a las consecuencias o por genuina comprensión? ¿Nos mueve la búsqueda de aprobación social o la fidelidad a una verdad interior que hemos descubierto? ¿Y tú, querido espectador, qué tipo de fidelidad cultivas en tu vida? ¿La que busca aprobación externa y seguridad personal, o la que se atreve a seguir una verdad interior, aunque implique incomprensión y rechazo? Quizás la historia reinterpretada de Judas nos ofrece el modelo más radical de compromiso que podamos imaginar. El espejo incómodo, nuestro propio Judas interior, el Evangelio de Judas y la interpretación spinociana que hemos explorado nos ofrecen mucho más que una curiosidad histórica o una especulación teológica. Nos presentan un espejo inquietante en el que podemos examinar críticamente no solo nuestras creencias religiosas, sino todo nuestro sistema de valores y juicios. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos condenado apresuradamente situaciones o personas sin tener toda la información? Si durante 2 milenios hemos condenado como el peor de los traidores a quien podría haber
haber sido en realidad el más fiel de los discípulos, ¿qué otros juicios históricos y morales deberíamos reconsiderar? ¿Cuántas otras figuras han sido injustamente demonizadas por desafiar las narrativas oficiales o por comprender verdades que estaban más allá de su tiempo? ¿Cuántos Judas hay en nuestra historia personal y colectiva, esperando a ser reinterpretados bajo una luz más justa y comprensiva? La historia de Judas, reexaminada a través de esta nueva perspectiva, nos invita a ser más humildes en nuestros juicios y más cautelosos antes de aceptar versiones establecidas de la historia, especialmente cuando estas versiones sirven a intereses institucionales claramente identificables. La dimensión histórica, el contexto político de la traición. ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitamos chivos expiatorios? ¿Has notado cómo las sociedades tienden a simplificar narrativas complejas, reduciendo conflictos multidimensionales a simples historias de héroes y villanos? La historia de Judas representa quizás el ejemplo más paradigmático de este fenómeno universal. Para entender verdaderamente lo que pudo haber ocurrido con Judas, necesitamos sumergirnos en el turbulento contexto político de la Judea del siglo I. ¿Sabías que la región vivía bajo una ocupación romana brutal y que existían múltiples movimientos de resistencia con diferentes visiones sobre cómo enfrentar al imperio? Esta complejidad política ha sido sistemáticamente simplificada en los relatos tradicionales. Durante aquellos tiempos, Judea estaba dividida entre varias facciones: los saduceos, que colaboraban con Roma para mantener sus privilegios; los fariseos, centrados en la observancia rigurosa de la ley judía; los esenios, que se habían retirado al desierto para vivir en comunidades purificadas; y los celotes, que propugnaban la resistencia armada contra Roma. ¿En cuál de estos grupos ubicarías a Jesús y a Judas? ¿No resulta sorprendente que los evangelios canónicos apenas aborden esta compleja realidad política? ¿Por qué esta dimensión tan crucial ha sido minimizada? La respuesta, desde una perspectiva espinociana, resulta evidente. Los evangelios fueron escritos y seleccionados después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, cuando el cristianismo emergente necesitaba distanciarse de cualquier asociación con movimientos revolucionarios judíos que habían sido aplastados por Roma. Algunos historiadores contemporáneos han sugerido que Judas podría haber pertenecido a los celotes. El nombre Iscariote podría derivar de sicario, designación romana para los revolucionarios judíos. Si aceptamos esta hipótesis, surge una interpretación fascinante. ¿Y si la traición de Judas hubiera sido en realidad un intento de forzar a Jesús a manifestarse como el Mesías político y militar que muchos judíos esperaban? ¿Has considerado la posibilidad de que Judas, lejos de querer perjudicar a Jesús, podría haber intentado catalizar una revelación mesiánica que liberaría a Israel de la opresión romana? Este escenario explicaría perfectamente su desesperación posterior. No habría estado arrepentido de entregar a Jesús, sino devastado porque su plan había fracasado, porque Jesús había elegido no convocar legiones angelicales para manifestarse como el Rey divino que muchos esperaban. Esta interpretación política encaja perfectamente con la visión gnóstica del Evangelio de Judas. En ambos casos, Judas actúa movido por una comprensión particular, ya sea política o espiritual, que los demás discípulos no comparten. Y en ambos casos, el resultado es radicalmente distinto del que esperaba, lo que conduce a su tragedia personal. ¿Estás viendo estas conexiones desde un país con historia de ocupación extranjera? O quizás desde uno que ha sido potencia imperial. El lugar desde donde contemplamos esta historia inevitablemente condiciona nuestra capacidad para empatizar con los diferentes actores de este drama. ¿Y a qué hora del día te estás encontrando con estas revelaciones? A veces, ciertas verdades
son más fáciles de asimilar en la quietud de la noche, cuando nuestras defensas mentales habituales están más relajadas. Si estas ideas te parecen tan reveladoras como a muchos de nuestros seguidores, considera compartir este video con esa persona especial que siempre se ha cuestionado las narrativas establecidas. La verdad merece ser difundida, especialmente cuando ha sido deliberadamente ocultada durante tanto tiempo. La manipulación de los textos, el proceso de construcción del villano. Una de las contribuciones más valiosas de Spinoza al análisis bíblico fue su insistencia en que los textos sagrados deben ser estudiados contextualizándolos históricamente, reconociendo las circunstancias de su producción, transmisión y canonización. Cuando aplicamos este método al caso de Judas, descubrimos un patrón revelador. Su caracterización se hace progresivamente más negativa a medida que nos movemos hacia evangelios más tardíos. ¿Alguna vez has prestado atención a cómo evoluciona la figura de Judas a través de los evangelios? En Marcos, el evangelio más antiguo, escrito alrededor del año 70 de Cristo, Judas simplemente entrega a Jesús sin que se mencionen sus motivaciones. En Mateo, escrito aproximadamente en el 80-90 de Cristo, ya aparece el motivo monetario, 30 piezas de plata. En Lucas, del mismo periodo, Satanás entra en Judas. Y finalmente, en Juan, el más tardío, escrito hacia el 90-100 de Cristo, Judas es caracterizado como un diablo, incluso antes de la traición, y se le describe como un ladrón que robaba del dinero común. ¿No te resulta evidente este proceso de demonización progresiva? No es exactamente lo que esperaríamos encontrar si estuviéramos presenciando la construcción deliberada de un villano arquetípico para servir a propósitos teológicos y políticos específicos. Más revelador aún, resulta observar cómo ciertos detalles simbólicos van apareciendo en los relatos posteriores, claramente diseñados para conectar a Judas con profecías veterotestamentarias sobre traición y establecerlo como cumplimiento de predicciones antiguas. Las 30 piezas de plata, por ejemplo, conectan directamente con Zacarías 11, en 12:13, donde se menciona esa cantidad exacta en un contexto de traición. ¿No es sospechoso que tantos detalles proféticos vayan apareciendo en versiones cada vez más tardías del relato? Desde una perspectiva spinociana, esto sugiere claramente una construcción narrativa deliberada, destinada a presentar a Judas no como un personaje histórico complejo, actuando por motivos comprensibles en su contexto, sino como una figura predestinada al mal, un instrumento necesario en un drama cósmico previamente anunciado. Este proceso de construcción narrativa no se limitó a los evangelios canónicos. Los escritos patrísticos de los siglos II y III intensificaron aún más la demonización de Judas. Orígenes, Tertuliano y otros padres de la Iglesia lo convirtieron en la personificación misma del mal y la traición, un tipo de antiapóstol cuya existencia servía principalmente como advertencia contra la apostasía. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todas las sociedades necesitan crear enemigos perfectos, figuras que encarnan todo lo que rechazamos y tememos? Judas se convirtió en ese receptáculo perfecto para proyectar la sombra colectiva. El traidor arquetípico, el avaro insaciable, el judío que rechaza a Cristo, en una terrible ironía que alimentaría siglos de antisemitismo. La interpretación spinoziana nos ayuda a reconocer este proceso de construcción social del villano, no para negarlo como simple invención, sino para comprenderlo como un fenómeno humano que responde a necesidades psicológicas, teológicas y políticas concretas de comunidades en formación que necesitaban definir sus límites y afirmar su identidad. ¿Desde qué país estás contemplando esta deconstrucción de una de las verdades más establecidas de la cultura occidental? ¿Te resulta más fácil o más difícil cuestionar narrativas heredadas según tu contexto cultural? Y ahora mismo,
¿A qué hora estás reflexionando sobre estas posibilidades inquietantes? A veces, la noche trae consigo la apertura mental necesaria para considerar perspectivas anteriormente impensables. Si conoces a alguien que disfruta cuestionando las grandes narrativas culturales heredadas, alguien que no se conforma con explicaciones simplistas de eventos complejos, comparte este video con esa persona. Algunas mentes están especialmente preparadas para recibir verdades que desafían el consenso establecido. Los manuscritos prohibidos, la guerra por el control de la memoria, el descubrimiento del Evangelio de Judas en las últimas décadas no es un hecho aislado. Forma parte de un patrón más amplio de hallazgos arqueológicos que han revolucionado nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Los manuscritos de Nag Hammadi, 1945, los rollos del Mar Muerto, 1947, y varios otros descubrimientos nos han revelado un panorama mucho más diverso y complejo de lo que la historia oficial nos había hecho creer. ¿Has reflexionado alguna vez sobre cuántos textos fueron deliberadamente destruidos a lo largo de los siglos? ¿Cuántas voces alternativas fueron silenciadas? ¿Cuántas perspectivas diferentes se perdieron para siempre? El caso más notorio fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, pero este representaba solo el ejemplo más dramático de un patrón sistemático de eliminación de conocimientos alternativos. Sabemos por testimonios de los propios padres de la Iglesia que textos como el Evangelio de Judas existían y circulaban ampliamente entre las primeras comunidades cristianas. Ireneo de Lyon, alrededor del año 180 d.C., menciona específicamente este evangelio y lo condena como herético. ¿No te parece significativo que las autoridades eclesiásticas conocieran perfectamente estos textos y se esforzaran tanto en suprimirlos en lugar de simplemente ignorarlos? La historia del cristianismo primitivo fue, en gran medida, una batalla por el control de la memoria colectiva. ¿Quién tendría la autoridad para definir qué era el mensaje auténtico de Jesús? ¿Quién podría determinar qué textos serían preservados y cuáles destruidos? ¿Quién establecería la interpretación oficial de eventos que ya entonces resultaban lejanos y ambiguos? A medida que el cristianismo se transformaba de un movimiento perseguido a una religión imperial, estas cuestiones adquirieron importancia política crucial. Tras la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, la unificación doctrinal se convirtió en un asunto de Estado. Los textos que presentaban visiones alternativas, particularmente aquellos asociados con tradiciones gnósticas que enfatizaban el conocimiento interior sobre la autoridad institucional, fueron sistemáticamente perseguidos. ¿No resulta revelador que textos como el Evangelio de Judas sobrevivieran precisamente en Egipto, en las zonas más alejadas del control imperial bizantino? El ejemplar que ha llegado hasta nosotros fue enterrado deliberadamente, probablemente por monjes que intentaban protegerlo de la destrucción ordenada por las autoridades. ¿Puedes imaginar su desesperación y determinación, arriesgándose a ser considerados herejes para preservar una visión alternativa que consideraban valiosa? La filosofía de Spinoza nos ofrece herramientas conceptuales para comprender este proceso. Para el filósofo holandés, el poder político siempre intenta controlar el pensamiento mediante el control de la imaginación colectiva, creando narrativas que legitiman determinadas estructuras de autoridad. La supresión de textos gnósticos, incluyendo el Evangelio de Judas, sería un ejemplo paradigmático de este proceso. Al eliminar visiones alternativas, se consolidaba una única interpretación que centralizaba la autoridad espiritual en manos de la jerarquía eclesiástica. ¿Te has preguntado qué otros conocimientos alternativos seguimos ignorando en pleno siglo XXI? ¿Qué otras perspectivas continúan siendo marginadas por contradecir narrativas oficiales convenientes para las estructuras de poder existente? ¿En qué país del mundo te encuentras mientras descubres estas realidades inquietantes? Los procesos de censura y control narrativo varían enormemente según las tradiciones culturales y políticas.
¿Y qué hora marca tu reloj mientras absorbes esta información? A veces, ciertos momentos del día nos encuentran más receptivos a cuestionar lo que siempre hemos dado por sentado. Si conoces a alguien particularmente interesado en la historia de textos prohibidos y conocimientos suprimidos, considera compartir este video con esa persona. Algunas mentes están especialmente preparadas para apreciar el valor de perspectivas que la historia oficial ha intentado borrar. La cuestión del conocimiento esotérico, ¿por qué algunos no estaban preparados? Uno de los aspectos más fascinantes del Evangelio de Judas es la clara distinción que establece entre enseñanzas exotéricas dirigidas a todos los discípulos y enseñanzas esotéricas reservadas para Judas solamente. Según este texto, Jesús llama a Judas en privado y le dice: «Sepárate de ellos, los otros discípulos, te diré los misterios del reino. Es posible que los alcances, pero sufrirás mucho dolor». ¿Has contemplado alguna vez la posibilidad de que existieran niveles diferentes de enseñanza en los orígenes del cristianismo? ¿Que no todos estuvieran preparados para recibir las mismas verdades? Esta idea, central en las tradiciones gnósticas, contradice frontalmente la imagen de un mensaje cristiano completamente público y accesible a todos por igual que la Iglesia institucional promovería posteriormente. La tradición esotérica no era exclusiva del gnosticismo cristiano. Prácticamente todas las grandes tradiciones espirituales del mundo antiguo, desde los misterios eleusinos griegos hasta las escuelas iniciáticas egipcias, pasando por tradiciones judías como la Merkabá, distinguían entre verdades apropiadas para el público general y conocimientos reservados para aquellos adecuadamente preparados. ¿Por qué existía esta distinción? No se trataba de elitismo intelectual, como a menudo se ha malinterpretado, sino de reconocer que ciertas comprensiones profundas podían resultar confusas o incluso perjudiciales para quienes carecían de la preparación adecuada. Como señalaba Platón, hay verdades que solo pueden ser comprendidas cuando la mente ha sido previamente transformada mediante disciplinas específicas. Esta perspectiva encuentra eco en los propios evangelios canónicos, donde Jesús habla en parábolas a las multitudes, pero explica su significado solo a los discípulos en privado, indicándoles: «A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado». Mateo 13:11. ¿No sugiere esto claramente niveles diferenciados de enseñanza? El Evangelio de Judas lleva esta distinción un paso más allá, sugiriendo que incluso entre los discípulos cercanos existían diferencias en la capacidad para comprender las verdades más profundas. Según este texto, los otros apóstoles estaban rezando al Dios de este mundo sin darse cuenta de que adoraban a una deidad inferior, mientras solo Judas había alcanzado la comprensión necesaria para reconocer la verdadera naturaleza trascendente de Cristo. Spinoza, aunque escribiendo en un contexto completamente diferente, también distingue entre tipos de conocimiento. Desde el conocimiento por opinión o imaginación, el más básico, pasando por el conocimiento racional, hasta llegar a la ciencia intuitiva, el nivel más elevado. Esta perspectiva epistemológica resuena sorprendentemente con la visión gnóstica de niveles progresivos de comprensión espiritual. ¿No resulta intrigante que tradiciones tan distantes coincidan en esta visión de la verdad como algo que se revela gradualmente, en niveles adaptados a la capacidad del receptor? ¿Y no plantea esto preguntas inquietantes sobre nuestra comprensión contemporánea del cristianismo como una doctrina uniforme accesible igualmente a todos? Si Judas realmente recibió enseñanzas esotéricas que los otros discípulos no estaban preparados para comprender, esto explicaría perfectamente la confusión posterior y la demonización de su figura. Como ha ocurrido repetidamente a lo largo de la historia, quien posee un conocimiento diferente al aceptado por la mayoría suele ser marginado, temido y finalmente convertido en chivo expiatorio.
¿Desde qué tradición espiritual o cultural nos estás acompañando en esta exploración? Cada contexto ofrece diferentes aproximaciones a la idea del conocimiento esotérico. ¿Y a qué hora del día estás recibiendo estas revelaciones? Ciertos momentos nos encuentran más receptivos a considerar perspectivas que desafían nuestras concepciones establecidas. Si estas ideas sobre niveles diferenciados de comprensión espiritual resuenan contigo, considera compartir este video con alguien que siempre ha intuido que hay dimensiones más profundas en las enseñanzas espirituales de las que generalmente se reconocen públicamente. Algunos espíritus están naturalmente preparados para explorar estas profundidades. La cosmología gnóstica, el verdadero contexto de la traición, para comprender plenamente lo que el Evangelio de Judas está realmente comunicando, necesitamos sumergirnos en la fascinante y compleja cosmología gnóstica que subyace a este texto. Sin este contexto, muchas de sus afirmaciones más sorprendentes resultan incomprensibles o se prestan a interpretaciones erróneas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los gnósticos tenían una visión tan radicalmente diferente del mundo y de la figura de Jesús? Su cosmología parte de una premisa fundamental. Existe una distinción absoluta entre el Dios verdadero, totalmente trascendente, más allá de toda comprensión humana, y el creador del mundo material, un ser inferior, a menudo llamado demiurgo, que creó el universo físico de manera imperfecta. Según la visión gnóstica, el mundo material no es creación del Dios supremo, sino de esta deidad inferior, ignorante o incluso malévola. El cuerpo humano es esencialmente una prisión para chispas divinas, pneuma, que han quedado atrapadas en la materia. La salvación, en este contexto, consiste en despertar al conocimiento de nuestra verdadera naturaleza divina y liberarnos de la prisión material. Puedes ver cómo esta cosmovisión transforma radicalmente el significado de la crucifixión. En la interpretación gnóstica, Jesús no era un ser humano ordinario, sino una emanación del Dios verdadero que temporalmente habitó un cuerpo físico para transmitir conocimiento liberador. Su muerte no sería un sacrificio propiciatorio por los pecados, como en la interpretación ortodoxa, sino la liberación final de su esencia divina de la prisión corporal. En este contexto, cuando Jesús dice a Judas, «Tú sacrificarás al hombre que me reviste», está comunicando algo completamente diferente a una traición. Le está confiando la sagrada tarea de liberar su esencia divina del envoltorio físico, permitiéndole retornar plenamente al pleroma, la plenitud divina. Judas no estaría traicionando a Jesús, sino prestándole el mayor servicio posible, liberarlo de la prisión material. ¿No resulta fascinante cómo esta interpretación invierte completamente el significado del acto de Judas? Lo que la tradición ortodoxa ha condenado durante 2 milenios como la peor traición imaginable, se transforma en la visión gnóstica en el acto supremo de comprensión y servicio espiritual. Spinoza, aunque no compartía la cosmología dualista gnóstica, habría apreciado esta interpretación por cómo desmitifica el evento central del cristianismo, presentándolo no como un sacrificio sobrenatural, sino como un acto comprensible dentro de un marco metafísico específico. Para el filósofo holandés, la clave para la liberación intelectual consistía precisamente en este tipo de comprensión desmitificada de eventos que las tradiciones religiosas habían investido de significados sobrenaturales. ¿Has notado cómo diferentes marcos cosmológicos pueden transformar completamente el significado de los mismos eventos? Lo que en un sistema de pensamiento constituye un acto de traición imperdonable, en otro representa el cumplimiento perfecto de una misión divina. Estas perspectivas, radicalmente diferentes, nos invitan a considerar cómo nuestros propios marcos interpretativos condicionan nuestros juicios morales e históricos. ¿Desde qué tradición cosmológica o religiosa nos estás acompañando?
Cada sistema de creencias proporciona lentes diferentes a través de los cuales interpretar estas cuestiones fundamentales. ¿Y qué momento del día está marcando tu reloj mientras absorbemos estas perspectivas alternativas? Ciertas horas parecen especialmente propicias para contemplar los grandes misterios cósmicos. Si estas reflexiones cosmológicas han despertado tu curiosidad, considera compartir este video con ese amigo o familiar que siempre ha intuido que hay más en los grandes relatos espirituales que las interpretaciones literales que hemos heredado. Algunas almas están naturalmente predispuestas a explorar las dimensiones más profundas de la existencia, el simbolismo de los 30 denarios. Más allá de la codicia, uno de los elementos más emblemáticos en la caracterización tradicional de Judas son las 30 piezas de plata que recibe por su traición. Esta imagen se ha grabado tan profundamente en la conciencia occidental que venderse por 30 monedas se ha convertido en expresión universal de traición por motivos mezquinos. Sin embargo, un análisis más profundo revela dimensiones simbólicas fascinantes que transforman completamente el significado de este pago. ¿Te has preguntado alguna vez por qué específicamente 30 piezas? ¿Por qué no 20 o 50 o cualquier otra cantidad? La respuesta se encuentra en las ricas capas de simbolismo bíblico que este número específico evoca. En primer lugar, según Éxodo 21:32, 30 siclos de plata era el precio establecido para compensar al dueño de un esclavo que hubiera sido cornado por un buey. No resulta significativo que la supuesta venta de Jesús coincida exactamente con el precio de un esclavo en la legislación mosaica. Este paralelo, lejos de ser casual, establece una conexión simbólica con el siervo sufriente de Isaías, una figura mesiánica central en la interpretación cristiana del Antiguo Testamento. En segundo lugar, el profeta Zacarías 11, 12, 13 menciona específicamente 30 piezas de plata en un contexto que los primeros cristianos interpretarían como profético. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Esta conexión profética convertiría el pago a Judas no en un acto contingente e individual de codicia, sino en el cumplimiento necesario de un plan divino previamente anunciado. Si examinamos este elemento desde una perspectiva spinoziana, podemos apreciar cómo un detalle narrativo que aparentemente refuerza la caracterización negativa de Judas, su codicia, podría ser en realidad una construcción teológica posterior, diseñada para conectar la historia de Jesús con profecías veterotestamentarias y así legitimar su estatus mesiánico. La especificidad del monto difícilmente sería un detalle histórico recordado con exactitud, mucho más probablemente representa un elemento narrativo construido para establecer estas conexiones simbólicas. El Evangelio de Judas ofrece una perspectiva completamente diferente sobre este elemento tradicional. Aunque el texto está dañado precisamente en algunos pasajes clave, no hay mención alguna de pago monetario como motivación para las acciones de Judas. De hecho, la motivación se presenta como puramente espiritual. Judas actúa basado en su comprensión superior de la misión de Jesús, no por recompensa material alguna. No resulta reveladora esta ausencia. Si el texto gnóstico representa una tradición alternativa auténtica, entonces el motivo de la codicia podría ser una invención posterior, diseñada específicamente para denigrar a Judas y desacreditar cualquier tradición asociada con él. Spinoza nos recordaría que cuando interpretamos textos antiguos debemos estar atentos no solo a lo que dicen, sino también a por qué lo dicen y a qué intereses sirven tales afirmaciones. La caracterización de Judas como motivado por dinero
sirve perfectamente a los intereses de una iglesia institucional en formación. Desacredita tradiciones alternativas asociadas con él y refuerza la idea de que desviarse de la ortodoxia establecida está inevitablemente ligado a motivaciones impuras. ¿Has notado cómo este patrón se repite a lo largo de la historia? Quienes desafían narrativas oficiales raramente son retratados como actuando por convicción sincera. Casi invariablemente se les atribuyen motivaciones innobles. De Spinoza mismo se dijo que su herejía estaba motivada por ambición o por resentimiento, tras ser excomulgado, nunca por genuina convicción filosófica. ¿Desde qué tradición cultural o religiosa nos acompañas en este análisis de los símbolos tradicionales? Cada contexto ofrece diferentes perspectivas sobre cómo interpretar estos elementos narrativos. ¿Y qué hora marca tu reloj mientras desentrañamos estos símbolos ancestrales? Algunos momentos del día parecen especialmente propicios para la contemplación de significados ocultos tras símbolos familiares. Si estas reflexiones sobre los significados más profundos de símbolos que creíamos comprender han despertado tu curiosidad, considera compartir este video con algún amigo que disfrute descubriendo capas de significado bajo la superficie de nuestras narrativas culturales más establecidas. Algunas mentes están naturalmente preparadas para percibir los patrones simbólicos que subyacen a nuestras historias fundacionales. El suicidio de Judas, la tragedia del incomprendido. Quizás ningún elemento de la historia tradicional de Judas resulta más dramático ni más revelador que su supuesto suicidio tras la crucifixión. Este desenlace trágico ha sido interpretado durante siglos como la confirmación definitiva de su culpabilidad, el remordimiento insoportable que solo puede expiarse con la autodestrucción. Sin embargo, un análisis más profundo revela aspectos sorprendentes que transforman completamente nuestra comprensión de este acto final. ¿Te has detenido alguna vez a considerar las asombrosas discrepancias entre los relatos canónicos sobre la muerte de Judas? Mateo afirma que fue y se ahorcó tras devolver las 30 piezas de plata. Los Hechos de los Apóstoles, en cambio, ofrece una versión completamente diferente. Judas compró un campo con el dinero de la traición y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Estas versiones son irreconciliables en sus detalles fundamentales. No resulta extraordinario que un evento tan significativo presente narraciones tan contradictorias dentro del propio canon. Desde una perspectiva espinociana, estas inconsistencias sugieren claramente que no estamos ante registros históricos fiables, sino ante construcciones narrativas diseñadas para comunicar mensajes teológicos específicos. Si el suicidio de Judas fuera un elemento histórico real, ¿cómo podría explicarse desde la perspectiva del Evangelio de Judas y la interpretación gnóstica? Paradójicamente, adquiriría un significado completamente nuevo y profundamente trágico. Representaría la desesperación de quien comprende que su acto más elevado de servicio espiritual será eternamente malinterpretado como la peor de las traiciones. Imagina por un momento el peso insoportable de esta realización. Judas habría cumplido fielmente la misión más difícil encomendada por su maestro, solo para ver cómo los demás discípulos, que no compartían su comprensión esotérica, lo condenaban como traidor. Habría sido testigo de cómo su acto supremo de obediencia y comprensión comenzaba ya a ser distorsionado en las narrativas emergentes, sin posibilidad alguna de defenderse o explicar sus verdaderas motivaciones. Esta interpretación transforma el suicidio de Judas de un acto de culpabilidad en un acto de desesperación existencial. La tragedia final del incomprendido, del portador de una verdad que el mundo no estaba preparado para recibir. ¿No resuena este tema profundamente con la condición humana universal? ¿Cuántos visionarios, profetas y revolucionarios a lo largo de la historia han experimentado la misma desesperación al ver sus acciones e intenciones
intenciones fundamentalmente malinterpretadas por sus contemporáneos. Spinoza, quien experimentó el rechazo extremo por sus ideas, la fórmula de excomunión empleada contra él es una de las más severas registradas en la historia judía, habría comprendido perfectamente esta dimensión trágica. Aunque él encontró la fortaleza para continuar su trabajo filosófico en aislamiento, seguramente podía empatizar con la desesperación que invade a quien se encuentra radicalmente incomprendido por su comunidad.